Mide más que un coche familiar, pesa más que un oso polar adulto, y puede volar bajo el agua como si fuera un espectro del abismo. Así es la mantarraya gigante, una criatura tan colosal, tan majestuosa y misteriosa, que muchos pescadores aseguran que la primera vez que la vieron pensaron que era un submarino emergiendo de las profundidades. Con una envergadura que puede superar los 7 metros, más que las alas de una avioneta, este animal se desplaza por el océano como si flotara entre mundos, desafiando las leyes de la física y nuestra imaginación. Pero hoy no hablaremos solo de su belleza. Hoy nos adentramos en una de las pescas más impactantes, peligrosas y debatidas del planeta: la captura de la mantarraya más grande del mundo en alta mar. Una hazaña reservada solo para quienes se atreven a desafiar el mar abierto, donde no hay leyes, no hay suelo firme, y donde un error puede costarte la vida. Este no es un simple pez, es un coloso, un monstruo elegante, pero brutal. Y esta es su historia. Se la ha confundido con rayas comunes, con tiburones e incluso con criaturas mitológicas en antiguas leyendas marinas. Pero la mantarraya gigante no necesita exageraciones. Es real, es imponente y es única. Su nombre científico es Mobula virostris y es la especie de raya más grande que habita los océanos. Puede alcanzar una envergadura de 7,5 metros de un extremo al otro de sus aletas y pesar más de 1.300 kilos. Para que te hagas una idea, su tamaño supera al de muchos coches, y si la levantaras con una grúa, sería como izar un pequeño helicóptero desde el fondo del mar. A diferencia de otras especies similares, la mantarraya no tiene aguijón venenoso. No es agresiva. Es pura majestuosidad en movimiento. Pero cuando la ves moverse bajo el agua, desplegando sus enormes aletas como si fueran alas de un dragón sumergido, te das cuenta de que estás frente a algo que no pertenece a este mundo. Su cerebro, en proporción al tamaño del cuerpo, es uno de los más grandes entre todos los peces. Son inteligentes, curiosas y tienen comportamientos sociales complejos. Se comunican, se agrupan, migran miles de kilómetros cada año y parecen recordar lugares, rutas y hasta rostros humanos. Habitan principalmente en aguas tropicales y subtropicales, aunque pueden encontrarse en mar abierto a cientos de kilómetros de la costa. Su hábitat natural son las zonas ricas en plancton, del cual se alimentan filtrando miles de litros de agua cada día. Y aquí viene un dato sorprendente. A pesar de su tamaño colosal, solo se alimentan de diminutas partículas invisibles al ojo humano. No cazan, no muerden, no atacan. Son gigantes pacíficos hasta que son cazados. Porque cuando una mantarraya gigante cae en las redes o en los anzuelos del hombre, comienza un enfrentamiento entre dos mundos: el de la vida salvaje y el del instinto de dominio humano. Y ahí es cuando la pesca se convierte en espectáculo y en controversia. El océano es vasto, infinito, silencioso por fuera y salvaje por dentro. Y si hay un lugar donde las reglas del mundo se desvanecen, es alta mar. Ese abismo sin fronteras donde el agua se vuelve negra, las olas rugen sin control y donde los humanos son solo pequeñas sombras sobre la superficie. Es aquí, a cientos de kilómetros de cualquier costa, donde habita la mantarraya más grande del mundo. No se encuentra en playas turísticas ni en arrecifes fotogénicos. No, se esconde en las profundidades abiertas del océano, en zonas tan remotas que muchos barcos comerciales jamás las atraviesan. Hablamos de lugares como el Pacífico Central, entre islas deshabitadas donde las cartas náuticas muestran más silencio que datos. O del Mar de Cortés, en México, donde buzos han registrado mantarrayas que parecen alas negras flotando bajo el sol, como si la sombra de un avión cruzara el agua. También en puntos de Indonesia, Mozambique y Ecuador, donde las corrientes de plancton alimentan a estas criaturas colosales. Aquí no hay señales de celular, no hay puertos cercanos. Si pasa algo, estás solo. Y es en estas aguas peligrosas y solitarias donde se despliegan los barcos pesqueros especializados. No se trata de simples lanchas costeras. Son embarcaciones reforzadas, con grúas hidráulicas, cables de acero y redes inmensas capaces de resistir el peso de media tonelada sin romperse. El clima es otro enemigo. En alta mar, una tormenta no es una lluvia pasajera. Puede convertirse en un infierno de olas de 6 metros, vientos de 100 kilómetros por hora y visibilidad cero. Pero los pescadores lo aceptan, porque aquí, y solo aquí, se encuentra la bestia.
Y capturar una mantarraya gigante no solo es una hazaña, es una gloria reservada para los más valientes, o los más temerarios. Los barcos deben seguir a estos animales durante días, observando sus patrones de alimentación, sus rutas de migración y esperando el momento exacto para lanzar la red o clavar el anzuelo. Un error y se escapa. Otro error y puede hundirte con ella. Y todo esto en un lugar donde mar lo decide todo, donde los hombres no mandan, y donde la vida y la muerte se dan la mano sobre un mismo horizonte azul. Atrapar una mantarraya gigante no es pesca, es guerra. Y no una guerra cualquiera. Es una batalla desigual, impredecible, en la que el pescador pone a prueba su ingenio, su fuerza y su suerte. Porque una cosa es lanzar una caña desde la costa, y otra muy distinta es intentar levantar del agua un ser de 1.300 kilos con aletas tan largas como una habitación. La pesca de mantarrayas gigantes en alta mar requiere equipos diseñados para soportar fuerzas extremas. Los anzuelos, del tamaño de una mano abierta, están forjados en acero reforzado. Se fijan a líneas trenzadas que pueden soportar más de 1.000 kilos de tensión sin romperse. La línea se enrolla en cabrestantes eléctricos o hidráulicos, porque una vez la bestia muerde, empieza una lucha titánica que puede durar horas. La técnica más utilizada es el depth drop, donde se lanza el anzuelo a más de 200 metros de profundidad con un cebo vivo, generalmente calamares gigantes o peces ya muertos, impregnados de aceites fuertes. La mantarraya no ataca, no muerde por impulso. Se acerca, prueba, y si el pescador es lo suficientemente paciente, se engancha. Y ahí comienza el infierno. En algunos países, especialmente en Asia, se utilizan redes de deriva o artes de cerco para rodear a estos colosos del mar. Pero hay un problema. Cuando una mantarraya gigante queda atrapada, tiende a sumergirse hacia el fondo con fuerza descomunal. Y si no se actúa rápido, el animal se enreda, se hunde y arrastra la red, rompiendo todo a su paso, muriendo en el fondo, lo que representa una pérdida total para el pescador. Por eso existen sistemas especiales llamados paracaídas inversos, que se despliegan bajo el cuerpo de la mantarraya una vez atrapada, impidiendo que se hunda. También hay flotadores inteligentes que se activan automáticamente y mantienen la presa a flote mientras el barco se posiciona para izarla a bordo. Una vez en superficie, el trabajo apenas comienza. La mantarraya no está muerta. Se retuerce, bate sus enormes aletas como velas al viento y puede desestabilizar el barco o herir gravemente a quien esté cerca. No tiene aguijón, pero un golpe de una aleta puede romper huesos o tirar a un hombre al agua. Se necesitan arneses especiales para sujetar su cuerpo, grúas hidráulicas para levantarla y una precisión quirúrgica para no dañar su carne, muy valorada en algunos mercados. Todo este proceso debe realizarse rápido, limpio y sin errores. Una sola falla puede significar que el animal muera antes de tiempo, que se hunda con todo el equipo o que alguien acabe en el hospital. Y mientras todo esto ocurre, el mar sigue rugiendo, las olas golpean, y el barco cruje como si quisiera romperse, porque cuando luchas contra un titán, el océano no se queda al margen. Los que han intentado capturar una mantarraya gigante en alta mar lo saben. No se trata solo de fuerza, se trata de sobrevivir, porque en este tipo de pesca, el mínimo error puede terminar con un hombre en el fondo del océano, o con un barco volcado por una criatura que jamás pidió ser cazada. Aunque pacífica por naturaleza, una mantarraya gigante enredada en una línea o atrapada en una red se convierte en un torbellino de músculos. Su cola, aunque sin aguijón, puede azotar con una fuerza brutal. Sus aletas, de varios metros, baten el agua con tal violencia que pueden hacer volar herramientas, redes e incluso desestabilizar pescadores. Ha habido casos documentados en los que la mantarraya ha arrastrado a un pescador entero por la borda, como si fuera un anzuelo humano. Otros han quedado atrapados en los cables al intentar izarla y han terminado con fracturas o cortes profundos por la fricción de las cuerdas. Mientras el animal lucha por sobrevivir, el mar juega su propia partida. En alta mar, las condiciones cambian en cuestión de minutos. Una jornada soleada puede transformarse en un infierno de viento, lluvia y olas gigantes. Y cuando estás con una mantarraya de 1.000 kilos colgando de una grúa, cualquier movimiento brusco del barco puede volcar el sistema entero. Muchos barcos han sufrido daños estructurales al intentar cargar una presa tan grande en condiciones adversas. Grúas dobladas,
mástiles rotos, cubiertas inundadas. Y lo más peligroso, si la mantarraya se suelta a medio izar y cae sobre cubierta, su peso puede romper huesos, destrozar equipos y matar en el acto. En estas situaciones límite, no solo se pone a prueba la fuerza, sino también la mente. La tensión acumulada por horas de lucha, la falta de sueño, el miedo a perder la presa o al fallo de los equipos, pueden llevar a decisiones impulsivas. Y en alta mar, una decisión impulsiva es una sentencia. Hay reportes de pescadores que, al intentar liberar una mantarraya atrapada manualmente, quedaron enredados y fueron lanzados al mar. Otros, con tal de asegurar la captura, se acercaron demasiado y terminaron siendo golpeados con violencia. En 2022, un barco pesquero en el Pacífico intentó izar una mantarraya de casi 1.400 kilos. La red se partió a medio izar. El animal cayó sobre cubierta, rompió una de las grúas, hirió a 2 hombres y dejó el barco inoperativo en medio del océano. Tuvieron que ser rescatados 3 días después por otro pesquero. Y no fue un caso aislado. La pesca de mantarrayas gigantes no está regulada en muchas zonas del mundo, lo que significa que muchas de estas tragedias ni siquiera quedan registradas oficialmente. Son parte del folclore oral entre marineros. Historias que se cuentan con voz baja y que pocos se atreven a repetir. Porque al final, cuando uno decide pescar una criatura tan grande, tan poderosa y tan antigua, debe estar dispuesto a pagar el precio que el mar le exija. A primera vista, parece una locura. Arriesgar la vida, perder barcos, desafiar tormentas. ¿Por qué alguien querría capturar a una criatura que ni siquiera es agresiva? La respuesta es simple: dinero, y mucho más del que imaginas. Aunque en muchos países su pesca está restringida o prohibida, en otras regiones el cuerpo de una sola mantarraya puede valer miles de dólares. No por su carne en sí, que es dura, correosa y poco apreciada por paladares exigentes, sino por una parte de su cuerpo que ha alimentado un mercado clandestino cada vez más grande: las branquias. Las branquias de la mantarraya gigante se venden en polvo en países asiáticos, principalmente en China, bajo la creencia de que tienen propiedades medicinales. Purifican la sangre, refuerzan el sistema inmunológico, curan enfermedades respiratorias e incluso aumentan la fertilidad, según ciertas creencias tradicionales. Ninguno de estos beneficios ha sido científicamente comprobado, pero eso no impide que un solo kilo de branquias secas llegue a venderse por más de $400 en el mercado negro, y una mantarraya gigante puede proporcionar varios kilos. Además del comercio de branquias, la carne de mantarraya se comercializa en ciertas zonas costeras como un producto local, sobre todo en zonas de África, India y el sudeste asiático. Su piel, resistente y gruesa, se ha usado para fabricar artículos de cuero, desde correas hasta carteras de lujo. El cartílago también es muy demandado en la industria de suplementos y colágeno. En pocas palabras, una mantarraya no vale solo por su tamaño, vale por partes. En algunos lugares del mundo, la pesca de mantarrayas no es un negocio moderno, sino una tradición ancestral. Tribus y comunidades isleñas las han cazado durante siglos, no por lucro, sino por supervivencia. Hoy, sin embargo, esa línea se ha difuminado. Lo que antes era sustento, ahora se mezcla con el turismo, el negocio y la sobreexplotación. Y aquí entra otra cara del asunto: el turismo de pesca deportiva. En países como México o Indonesia, algunos operadores organizan salidas de pesca en alta mar para turistas adinerados que pagan fortunas por la experiencia de atrapar una mantarraya y tomarse una foto junto a ella, antes de liberarla o entregarla al barco. Un trofeo, un espectáculo, una vida colgando de un anzuelo. Las olas golpean con furia, y la línea comienza a tensarse. Después de horas de espera, el silencio se rompe con un chirrido metálico. El carrete gira a toda velocidad. El anzuelo ha sido mordido. No es un tirón normal. No es un pez corriente. Es como si un bloque de cemento se hubiera hundido en el fondo del mar y ahora intentara escapar con todo. La tripulación salta a la acción. Se activan los frenos, los arneses, los cabrestantes hidráulicos. Todos saben lo que está pasando. Ha mordido una mantarraya gigante. El capitán grita órdenes entre el viento. Uno de los marineros asegura la línea. Otro comienza a subirla poco a poco, metro a metro, luchando contra la fuerza de una criatura que no entiende de límites ni de compasión.
Los minutos pasan, se hacen eternos. La mantarraya, al sentir resistencia, desciende con violencia, intentando hundirse hasta las profundidades. El sedal se tensa como un cable de acero al borde de romperse. Si cede, adiós anzuelo, adiós red, adiós todo. Pero no cede. La batalla continúa durante más de una hora. Las manos de los pescadores sangran por la fricción. El sudor se mezcla con el agua salada. La embarcación se balancea, amenazando con volcar en cada ola, hasta que, de pronto, aparece un destello negro bajo la superficie, una silueta monstruosa, una sombra que parece tragarse la luz del sol. La mantarraya emerge, batiendo sus aletas con tal fuerza que parece volar sobre el agua. Sus ojos, pequeños pero vivos, miran a los hombres del barco con un silencio que pesa. No grita, no lucha como un tiburón, solo resiste, como si supiera lo que viene. Los marineros se apresuran, lazan los ganchos, aseguran los arneses. La grúa comienza a izarla, centímetro a centímetro, con crujidos que rompen el aire. Y entonces ocurre lo inesperado. Un golpe seco. Una de las aletas golpea la borda con violencia. Un pescador cae de rodillas. Otro casi sale volando. Pero no sueltan la línea. Finalmente, la mantarraya queda suspendida en el aire. Sus aletas caen como alas rotas. Su cuerpo cuelga como una cruz de carne negra. Y el barco, por fin, guarda silencio. Han logrado lo imposible. Han capturado a un titán del océano. Pero en los rostros no hay victoria. Solo fatiga y algo de culpa. Porque todos lo saben. Esa criatura no era un monstruo. Era un gigante antiguo. Un relicto de otra era. Que simplemente nadaba en paz por las aguas del mundo. Cuando cae una mantarraya gigante, el océano se desequilibra. No se trata simplemente de un animal menos. Se trata de alterar un engranaje invisible, parte de una maquinaria ecológica que ha funcionado durante millones de años. La mayoría de las personas no lo sabe, pero las mantarrayas cumplen un rol vital en la salud del océano. Son filtradoras naturales. Al alimentarse de plancton y microfauna en grandes cantidades, ayudan a mantener el equilibrio en la base de la cadena alimentaria marina. Cada mantarraya puede filtrar hasta 90 toneladas de agua al día, capturando diminutas partículas que, en exceso, pueden desencadenar zonas muertas o florecimientos algales tóxicos. Quitar a una sola mantarraya del ecosistema es como retirar un limpiador industrial de una fábrica que jamás se detiene. Pero el daño no se limita al agua. Las mantarrayas tienen un ciclo reproductivo alarmantemente lento. Las hembras dan a luz a una sola cría cada 2 a 5 años, después de un embarazo que puede durar más de un año completo. Eso significa que no pueden reponer sus poblaciones al ritmo al que están siendo capturadas. Y lo peor, muchas veces las que caen en las redes o anzuelos son precisamente hembras preñadas, más pesadas, más fáciles de detectar con sonares, y por tanto más buscadas por los pescadores. En otras palabras, estamos eliminando a las futuras generaciones antes de que nazcan. Cuando desaparecen las mantarrayas de una zona, el ecosistema comienza a cambiar. Los organismos filtradores disminuyen, el plancton se descontrola, y las especies que dependen de ese equilibrio, desde pequeños peces hasta grandes depredadores, comienzan a desaparecer en cadena. Es un dominó invisible que nadie ve caer, hasta que ya es demasiado tarde. Y no hay forma de predecir con exactitud cuándo colapsará una zona marina, pero los científicos ya han registrado disminuciones drásticas en la biodiversidad de regiones donde las mantarrayas han sido sobreexplotadas. En muchos casos, las mantarrayas ni siquiera son el objetivo principal. Caen como captura incidental en redes dirigidas a tiburones o peces espada. Y al no tener valor en algunos mercados, son descartadas por la borda, muertas, mutiladas o moribundas. Una tragedia innecesaria, repetida a diario, invisible para el mundo. Las mantarrayas no son solo criaturas imponentes, son bioindicadores. Su presencia, o su ausencia, es un termómetro que nos indica la salud de los océanos. Y cada vez que una es izada a bordo como trofeo, o desechada como basura, estamos ignorando una señal desesperada que el planeta nos lanza desde el fondo del mar. Estamos matando al guardián del equilibrio, y aún no entendemos las consecuencias. La mantarraya gigante,
Mobula virostris, está oficialmente clasificada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como vulnerable, una categoría que suena tibia, pero que en términos científicos representa un peldaño antes de la extinción en estado salvaje. Y no está sola. Varias especies del género Mobula, conocidas como rayas diablo, están ya clasificadas como en peligro o en peligro crítico, debido al ritmo acelerado de su captura y la falta de protección efectiva. En algunas regiones del planeta, las poblaciones han caído en más de 80% en los últimos 20 años. Eso equivale a perder, en solo 2 décadas, casi toda una generación de gigantes del mar. Y lo peor es que, por su ciclo reproductivo lento y su migración constante, no hay forma de saber cuántas realmente quedan. A diferencia de especies más mediáticas como la ballena azul o el panda, la mantarraya gigante no tiene una campaña global que la proteja. No hay grandes ONGs con anuncios en televisión. No hay peluches en tiendas. Solo está ella, nadando en silencio por un océano que cada día le pertenece menos. En teoría, algunos países ya han prohibido su captura. México, por ejemplo, prohíbe su pesca y comercio desde 2007. Indonesia, uno de los mayores puntos de avistamiento del mundo, declaró en 2014 una zona protegida para mantarrayas, reconociéndolas como más valiosas vivas que muertas por el ecoturismo. Pero la realidad es más cruda. Las leyes se aplican mal, las inspecciones son escasas, y el comercio ilegal fluye por canales oscuros, donde las branquias de mantarraya siguen encontrando mercado en países donde la medicina tradicional impulsa su demanda. Y como muchas veces son capturadas en alta mar, fuera de las jurisdicciones nacionales, los barcos simplemente se escapan de las leyes navegando unas millas más lejos. El resultado, una especie globalmente amenazada, sin una defensa global coherente. Existen iniciativas prometedoras. Organismos como Manta Trust, Wildlife Project Aware luchan por la protección de las mantarrayas en todo el mundo. Estudios con etiquetas satelitales permiten rastrear sus migraciones, comprender sus hábitos y presionar a gobiernos para declarar santuarios marinos. En 2013, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, CITES, incluyó a varias especies de mobulas en su apéndice 2, lo que significa que su comercio internacional está regulado. Pero hay una diferencia entre regular y proteger. Y si no actuamos pronto, la mantarraya gigante pasará de ser un misterio del océano a una leyenda perdida. Imagina los océanos sin esa sombra deslizándose bajo la superficie, sin esas alas majestuosas despegando del agua en saltos inesperados, sin ese símbolo ancestral de elegancia y poder natural. Eso es lo que está en juego. No solo una especie, sino la posibilidad de seguir asombrándonos. ¿Qué valor tiene una vida cuando se mide en kilos? Esa es la pregunta que flota sobre la cubierta cada vez que una mantarraya gigante es izada desde las profundidades. No hay gritos de victoria, no hay celebración real, solo silencio y un aleteo que parece pedir perdón por existir. Durante siglos, el ser humano ha dominado la tierra, ha cazado todo lo que se mueve, ha conquistado las alturas, las selvas, las planicies, y ahora va por lo que queda bajo el mar. Pero las criaturas que habitan el océano no nos pertenecen. Existen desde mucho antes que nosotros, y si no cambiamos, desaparecerán mucho antes también. La mantarraya gigante no es un trofeo, no es una cifra en un mercado ni un plato exótico en un restaurante. Es una maravilla biológica, un ser que representa el equilibrio perfecto entre fuerza y armonía, entre lo colosal y lo delicado. Cuando uno la ve nadar en libertad, batiendo sus aletas como alas de un ave marina ancestral, uno entiende que no todo lo que se puede atrapar debe atraparse. Y ahí nace la gran disyuntiva. ¿Pescar o preservar? Sí, la pesca da de comer. Sí, hay familias enteras que dependen de lo que el mar les da. Pero también es cierto que el futuro de esas mismas familias y del planeta entero depende de que haya un mañana con océanos vivos. Los gigantes del mar no necesitan de nuestra compasión. Necesitan de nuestra decisión, de políticas que funcionen, de conciencia global, de respeto por lo que no entendemos del todo. Porque cada vez que capturamos a una de estas criaturas, no solo perdemos una vida, perdemos la oportunidad de que otros la conozcan, de que nuestros hijos la vean saltar en el horizonte, de que el océano conserve su misterio. Y si algo nos enseñó esta historia, es que el misterio,
es lo único que sigue siendo sagrado. Si has llegado hasta aquí, es porque, como nosotros, sientes un profundo respeto por el mar, sus criaturas y las historias que aún no han sido contadas. En este canal, no solo hablamos de pesca, hablamos de aventuras reales, de riesgos extremos, de criaturas asombrosas y de un mundo marino que cada día está más cerca del olvido. Y nuestra misión es clara: mostrarlo antes de que desaparezca. Así que, si te apasiona este universo, si quieres seguir explorando los rincones más salvajes del planeta, y si crees que estas historias merecen ser escuchadas, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte el próximo documental, y si conoces a alguien que ama el mar tanto como tú, compártelo, porque juntos podemos hacer que estas voces del océano no se pierdan en el silencio.